Muy buenos días, estimados alumnos. Continuando con el curso de Morfofisiología Normal 1, el día de hoy vamos a abordar el tema de cabeza 2. Continuamos en la unidad 1 y 2 y el tema a desarrollar es netamente los músculos epicranianos, músculos masticadores y músculos de la mímica. Las fosas temporal, cigomática y pterigomaxilar, así como los límites y contenido de las mismas. Cuando hablamos de miología de la cabeza, los autores la distribuyen en músculos epicranianos, músculos masticadores y músculos de la mímica. Pero algunos autores, aparte de estos tres grupos musculares, también determinan como otros grupos musculares. Entonces, empezamos con los músculos epicranianos. Entre los músculos epicranianos tenemos el músculo frontal y el músculo occipital. Pero algunos autores lo juntan, lo fusionan y forman el músculo occipito frontal o fronto-occipital. El músculo frontal es un músculo cuyo origen va a estar a nivel de los arcos supraciliares, o algunos autores refieren a nivel de la piel de las cejas o de la región ciliar. Y su inserción va a estar en el borde anterior de la aponeurosis epicraniana. El músculo occipital es un músculo cuadrilátero pequeño que va a estar en relación su origen, su inserción a nivel de la línea nucal superior o línea occipital superior, y también va a estar en relación directa con la apófisis mastoides del hueso temporal. Su inserción se va a dar a nivel del borde posterior de la aponeurosis epicraniana. La función del músculo frontal va a ser la formación de los pliegues frontales y la elevación de las cejas. Y la función del músculo occipital se va a centrar en la tracción posterior del cuero cabelludo. Luego ya nos centramos en los músculos masticadores. Los músculos masticadores, entre ellos tenemos al músculo temporal. El músculo temporal tiene forma de un abanico, ¿no? Un abanico. Los autores refieren que tiene dos tipos de fibras. Fibras anteriores netamente verticales y fibras posteriores netamente transversales. El origen del músculo frontal va a estar dada a nivel de lo que vendría a ser en la línea temporal superior la aponeurosis del músculo temporal y en la línea temporal inferior el músculo temporal netamente. Este músculo temporal hay que recordar que forma parte del contenido de la fosa temporal y la inserción va a estar dada a nivel de la apófisis coronoides de la mandíbula, ¿no? ¿Cuál va a ser la función del músculo temporal? La elevación y la retropulsión de la mandíbula. Luego vamos a obtener al músculo macetero. El músculo macetero es un músculo cuadrilátero. Es un músculo cuyo origen va a estar dado en el borde inferior del arco cigomático, ¿no? Y también en lo que vendría a ser pues, la apófisis maxilar del hueso cigomático. Su inserción va a estar dada en el ángulo inferior, cara externa de la rama de la mandíbula. ¿Y en qué cuál va a ser la función de este músculo macetero? Va a ser la elevación de la mandíbula. Luego vamos a contar, ¿no? Bueno, acá nuevamente vemos el músculo temporal. Vamos a contar con los músculos pterigoideos, algunos conocidos como pterigoideo interno o pterigoideo medial, pterigoideo externo o pterigoideo lateral. El músculo que vamos a ver ahorita es el músculo pterigoideo externo o conocido como pterigoideo lateral. El músculo pterigoideo externo o pterigoideo lateral, ¿no es cierto? Este músculo forma parte de lo que vendría a ser el techo de la fosa infratemporal o conocida también como fosa cigomática, ¿no? Su origen va a estar dada en lo que vendría a ser la cara lateral de la fosa pterigoidea o de las apófisis pterigoideas, y también refieren los autores a nivel de la cara externa del ala mayor del hueso esfenoides. Su inserción se va a centrar netamente en el cuello del cóndilo de la mandíbula, ¿no? Y va a estar directamente relacionada con la articulación temporomandibular, ¿no? Y con la fosita pterigoidea a ese nivel.
¿Cuál va a ser la función de este músculo pterigoideo lateral o pterigoideo externo? Va a ser la propulsión y lateropulsión mandibular. Luego tenemos nosotros al músculo pterigoideo interno o pterigoideo medial o maseterino, que también lo llaman. El músculo pterigoideo interno, pterigoideo medial o meseterino, su origen va a estar dado en lo que vendría a ser la cara lateral de la fosa pterigoidea o la pared lateral de la fosa pterigoidea, y su inserción se va a dar en las rugosidades pterigoideas. Estas rugosidades pterigoideas, ¿no? Estas rugosidades pterigoideas están en la cara interna de la rama de la mandíbula. A ese nivel, ¿cuál va a ser la función de este músculo pterigoideo medial? Va a ser la elevación y lateropulsión de la mandíbula, respectivamente. Luego ya nos centramos netamente en los músculos conocidos como músculos de la mímica. Los músculos de la mímica tenemos que los separamos en grupos: región de la órbita, región nasal y región de los labios. A nivel de la región de la órbita tenemos el músculo orbicular de los patos. El músculo orbicular de los patos, o conocido como orbicular del ojo también, por algunos autores, tiene una porción periférica y una porción central, ¿no? La periférica es conocida como porción orbitaria y la porción central es conocida como porción palpebral. El origen de este músculo a nivel periférico o orbitaria va a ser la porción nasal del hueso frontal, ¿no? Lo que vendría a ser la apófisis frontal del maxilar, ¿no? Y el ligamento palpebral medial. Su inserción va a estar a nivel de las fibras de una elipse interrumpida alrededor de la órbita, ¿no? La porción palpebral netamente está en relación directa, su origen, con el ligamento palpebral medial, y la inserción va a estar dada en el rafe palpebral lateral respectivamente. ¿Cuál va a ser la función de este músculo? La función de este músculo va a ser la oclusión palpebral, ¿no es cierto?, suave a nivel de lo que vendría a ser la porción palpebral, ¿no? Y oclusión palpebral forzada a nivel de lo que vendría a ser la porción orbitaria netamente. Luego tenemos a otro músculo a nivel de esta región, que es el músculo ciliar, o algunos lo llaman corrugador de la ceja. El músculo ciliar o corrugador de la ceja, su origen va a estar en el extremo medial del arco supraciliar, o de los arcos supraciliares. Su inserción va a estar dada a nivel de la piel, de la mitad medial de la ceja, ¿ya? ¿De qué se va a encargar este músculo? Del desplazamiento inferomedial de las cejas, respectivamente. Luego tenemos los músculos a nivel de la región nasal. Entre estos tenemos este músculo que es conocido como el músculo piramidal de la nariz. Algunos autores también lo conocen como el músculo prócer, piramidal de la nariz o prócer. Este músculo piramidal de la nariz va a tener un origen. El origen va a estar en los huesos propios de la nariz, ¿no es cierto? Y su inserción va a estar dado en la piel a nivel de los inicios del músculo frontal, respectivamente. La función de este músculo va a ser el desplazamiento inferior del ángulo medial de la ceja, ¿no?, originando también pliegues transversales sobre el puente de la nariz, respectivamente. Luego vamos a tener el músculo, para algunos conocido como músculo triangular de la nariz y para otros conocido como el músculo transversal de la nariz, ¿no? Este músculo piramidal de la nariz, triangular de la nariz o transverso de la nariz, es un músculo cuyo origen va a estar a nivel de lo que vendría a ser la apófisis ascendente del maxilar superior y cuya inserción va a estar dado en el dorso nasal, ¿no? Va a estar dado en el dorso nasal o en la aponeurosis del dorso nasal. La función de este músculo netamente va a ser comprimir lo que vendría a ser la abertura nasal respectivamente. También este músculo algunos autores refieren que tiene dos porciones, una porción transversa, que es la que estamos señalando, y una porción alar, que netamente está en relación directa con las alas nasales y con el cartílago alar de la nariz, respectivamente.
A este nivel se dicen que estas fibras que están en relación directa con el cartílago de la nariz se encargan de lo que vendría a ser el desplazamiento inferolateral del cartílago, abriendo así las aperturas de las fosas nasales o conocidas como narinas. Luego tenemos el músculo mirtiforme. El músculo mirtiforme es un músculo también conocido como el depresor del tabique nasal. Es un músculo cuyo origen va a estar en lo que vendría a ser la fosita mirtiforme y cuya inserción va a estar en lo que vendría a ser la porción móvil del septum nasal o el cartílago para algunos del subtabique. La función de este músculo va a ser la tracción nasal inferior respectivamente. Luego tenemos otro músculo también conocido como el músculo elevador común del ala de la nariz y del labio superior. Este músculo, su origen va a estar dado a nivel de lo que vendría a ser la apófisis ascendente del maxilar superior y cuya inserción va a estar en la cara externa del ala de la nariz y del orbicular superior de los labios, ¿no? Este músculo es bastante importante, ¿no? Y se va a encargar netamente de lo que vendría a ser la elevación del labio superior y de la apertura de las narinas respectivamente. Luego vamos a tener nosotros a los músculos orbicular, orbicular superior de los labios o nasolabial y orbicular inferior de los labios o mentolabial respectivamente. Los orbiculares de los labios o algunas veces autores conocidos como orbiculares de la boca, ¿no es cierto?, son músculos que están alrededor cuyas fibras son transversales y se unen a los lados por las comisuras labiales. La función de este músculo va a ser netamente la oclusión labial y la protrusión labial respectivamente. Luego vamos a tener otros músculos como el músculo elevador de lo que vendría a ser el elevador, del labio superior. El músculo elevador del labio superior es un músculo cuyo origen va a estar dado en el borde infraorbitario del maxilar superior y cuya inserción va a estar dada en la piel en la mitad lateral superior del labio superior, cuya función netamente va a ser la elevación del labio superior y va a contribuir a la formación del surco naso-labial respectivamente. Luego tenemos los músculos cigomáticos. El músculo cigomático mayor. El músculo cigomático mayor, este músculo se origina en la cara lateral o externa del hueso cigomático y su inserción va a estar dada en la comisura labial o ángulo de la boca. Este músculo se va a encargar netamente del desplazamiento superolateral del ángulo de la boca. Por dentro de él tenemos el músculo cigomático menor. El músculo cigomático menor, su origen va a estar en lo que vendría a ser la cara lateral también del hueso cigomático, aunque algunos autores refieren a nivel de la región infraorbitaria, y su inserción va a estar dado en el labio superior, en la parte medial de la comisura labial, ¿no? Su función netamente se va a centrar en el desplazamiento superior del labio superior, respectivamente. Luego tenemos el otro músculo, el músculo risorio de Santorini. El músculo risorio de Santorini es un músculo cuyas fibras son transversales netamente. Es un músculo que su origen va a estar en la fascia del músculo macetero y su inserción va a estar dada en la piel del ángulo de la boca, ¿no? Se va a encargar de la retracción del ángulo de la boca respectivamente. Luego tenemos los músculos, el músculo triangular del mentón, ¿no? El músculo triangular del mentón viene a nivel de lo que vendría a ser la línea oblicua externa de la mandíbula, ¿no? Y va a insertarse a nivel de la piel del ángulo de la boca en la unión con el músculo orbicular inferior de los labios. Su función va a ser de desplazamiento de las comisuras labiales inferiores y también en forma lateral. Algunos autores a este músculo le dicen el depresor del ángulo de la boca. Por dentro tenemos al otro músculo, el músculo cuadrado, ¿no? Sitio triangular
la boca. Este es el cuadrado de la barba o cuadrado del mentón, que también le dicen. Es un músculo depresor netamente del labio inferior, también es conocido, ¿no? Se va a insertar a nivel de la porción anterior de la línea oblicua externa de la mandíbula y va a terminar en lo que vendría a ser el músculo orbicular inferior de los labios. Su función va a ser el desplazamiento del labio inferior a nivel inferior y lateralmente. Luego, en la parte anterior tenemos el músculo borla del mentón o mentoniano. Es un músculo que se origina a nivel de lo que vendría a ser la sínfisis del mentón y termina a nivel de la piel del mentón. Su función va a ser la elevación y prominencia del labio inferior con la formación de los pliegues a nivel de la piel del mentón. Luego tenemos otro músculo bastante importante, es un músculo submucoso, es el músculo denominado el músculo buccinador. El buccinador es un músculo cuyo origen va a estar dado a nivel de lo que vendría a ser un fascículo superior en la extremidad posterior, borde inferior del maxilar superior, y un fascículo inferior en la extremidad posterior, borde superior del maxilar inferior, para luego terminar o fusionarse a nivel del orbicular de los labios, ¿no? Y va a tener la función netamente de presionar las mejillas contra los dientes y va a comprimir también las mejillas cuando éstas estén distendidas, ¿no? Entonces ahí ya tenemos los músculos de la mímica. También algunos autores refieren como otros músculos a los músculos epicranianos, que ya los hemos mencionado, pero también hacen referencia de los músculos auriculares. Tenemos los músculos o el músculo auricular anterior, cuyo origen va a ser la región anterior de la fascia temporal y cuya inserción va a ser a nivel del hélix de la oreja. Su función va a ser la tracción de las orejas hacia arriba y hacia adelante. Luego también tenemos el músculo auricular posterior, que está en relación directa a su origen a nivel de la apófisis mastoides del hueso temporal y cuya inserción va a estar en la convexidad de la concha de la oreja, ¿no? Su función va a ser la tracción de las orejas hacia arriba y hacia atrás. Luego tenemos el otro músculo, que es el músculo auricular superior, cuyo origen va a estar en la aponeurosis epicraneal a cada lado de la cabeza, cuya inserción va a estar en la parte superior de la oreja y se va a encargar de la elevación de las orejas. Hay que tener en cuenta que estos músculos auriculares también los consideramos como músculos extrínsecos del pabellón auricular, que ya los detallaremos en su momento. Ahora ya hablemos de las regiones profundas. Para hablar de las regiones profundas tenemos las fosas. Tenemos en primer lugar la fosa temporal. ¿Cuáles son? ¿Qué es esta fosa temporal? Esta fosa temporal va a albergar algunas estructuras, entre ellas al músculo temporal, a las arterias temporales profundas, a los nervios temporales profundos, y vamos a ver todo este espacio que estamos señalando. ¿Cuáles van a ser los límites de esta fosa? Un límite anterior, que va a estar en relación directa con la apófisis frontal del hueso cigomático, con la apófisis orbitaria lateral del hueso frontal y con la línea temporal superior. Un límite superior, que está directamente relacionada con la línea temporal superior. Un límite posterior, que está relacionada con la cresta supramastoidea. Un límite inferior, que está relacionada con el borde superior del arco cigomático. El límite medial va a estar dada con la cara lateral de la porción escamosa del hueso temporal, ¿no? Luego tenemos acá el límite lateral. El límite lateral está dada por la fascia del músculo temporal respectivamente. ¿Y cuál va a ser el contenido de la fosa temporal? Va a ser el músculo temporal, van a ser las arterias temporales, entre ellas tenemos la arteria temporal profunda anterior, la arteria temporal profunda media, la arteria temporal profunda posterior. Tenemos que saber que las arterias temporales profundas, tanto anterior como media, son ramas de la arteria maxilar interna. Y la arteria temporal profunda posterior es rama de la arteria temporal superficial. Luego, también como contenido vamos a tener los nervios temporales, ¿no? Tenemos el nervio temporal profundo anterior, el nervio temporal profundo medio y el nervio temporal profundo posterior, que más adelante los vamos a detallar.
Y también el nervio cigomático temporal, que este viene a ser una rama del nervio cigomático, que a su vez es rama del quinto 2 o nervio maxilar. Luego tenemos a la fosa cigomática. Esta fosa cigomática tiene límites también. Un límite superior va a estar dada por el borde inferior del arco cigomático y también va a estar dada por la cresta esfenotemporal. Acá podemos observar el borde inferior del arco cigomático, como lo hemos mencionado hace rato, y también la cresta esfenotemporal. Ese vendría a ser el límite superior de esta fosa cigomática, o techo, también conocido. El límite inferior va a estar dado en la base de la mandíbula o el borde inferior del cuerpo de la mandíbula o maxilar inferior. Luego tenemos el límite anterior. El límite anterior está en relación directa con la tuberosidad maxilar o esa superficie cuadrilátera donde ubicamos a los agujeros alveolares. El límite posterior está dada por la región parotidia, que está en relación directa con la glándula parótida. El límite lateral está dado por lo que vendría a ser la mandíbula o maxilar inferior, por la cara medial o interna de la rama de la mandíbula, ¿no? Que acá lo podemos ver mejor. Límite lateral, que vendría a ser la cara interna de la rama de la mandíbula, y el límite medial, que está dado por la tuberosidad maxilar y por la lámina externa de las apófisis pterigoides del hueso esfenoides. ¿Cuál va a ser el contenido de la fosa cigomática? Los músculos pterigoideos internos y externos, que ya los hemos mencionado, que son músculos masticadores, la arteria maxilar interna, que es rama terminal de la carótida externa, el nervio mandibular o quinto 3, el ligamento esfenomandibular, ramos también del séptimo par craneal, como el nervio de la cuerda del tímpano que vamos a ver, ramos también del noveno par craneal y el plexo venoso pterigoideo respectivamente. Ahora hablemos de la fosa pterigopalatina maxilar o pterigomaxilar. Esta fosa pterigopalatina maxilar o pterigomaxilar va a tener límites. Un límite anterior que va a estar en relación directa con la cara posterior del maxilar superior, o sea, exactamente con la tuberosidad del maxilar. Un límite posterior que está en relación directa con la cara anterior de las apófisis pterigoides que pertenecen al hueso esfenoides. Un límite medial que está en relación directa con la lámina perpendicular del hueso palatino. Un límite lateral que está en relación directa con la fosa cigomática, o sea, es la parte libre. Y una base que está en relación directa con el cuerpo del esfenoides y con la apófisis orbitaria del hueso palatino. ¿Con quién me va a comunicar esta fosa pterigopalatina maxilar? Me va a comunicar con la fosa craneal media, me va a comunicar con la fosa cigomática, me va a comunicar con el suelo de la órbita, también me va a comunicar con la pared lateral de la cavidad nasal, con la orofaringe y con el techo de la cavidad oral. ¿Cuál es el contenido de esta fosa? La arteria maxilar interna, la tercera porción, ¿no?, que tiene sus ramas que vamos a detallar en otra clase, el nervio maxilar superior o quinto 2 y el ganglio pterigomaxilar o pterigopalatino o esfenopalatino, que es el que podemos apreciar en las tres últimas láminas. Eso es toda la clase de hoy, ¿no? Estudien, nos vemos mañana. Gracias.